común la que entablan. En efecto dijo, a muchos les ocurre así. Pep, Ro es ello aplicable a nosotros en este momento. Completamente dije. En efecto, nos vemos en peligro de caer inconscientemente en la contradicción. ¿Cómo? Porque nos atenemos solo a las palabras para sostener denodadamente y por vía de disputa que las naturalezas que no son las mismas no deben dedicarse a las mismas ocupaciones y no consideramos en modo alguno de qué clase era, y a qué afectaba la diversidad o identidad de naturalezas que definíamos al atribuir ocupaciones diferentes a naturalezas diferentes y las mismas ocupaciones a las mismas naturalezas. En efecto dijo, no lo tuvimos en cuenta. Pues dije, podemos, según parece, preguntarnos a nosotros mismos si los calvos y los peludos tienen la misma u opuesta naturaleza y, una vez que convengamos en qué es opuesta, prohibir, si los calvos son zapateros, que lo sean los peludos, y si lo son los peludos, que lo sean los otros. Ridículo sería ciertamente dijo. ¿Y será acaso ridículo por otra razón dije sino porque entonces no? Considerábamos de manera absoluta la identidad y diversidad de naturalezas, sino que únicamente poníamos atención en aquella especie de diversidad y similitud que atañía a las ocupaciones en sí. Queríamos decir, por ejemplo, que un hombre y otro hombre de almas dotadas para la medicina tienen la misma naturaleza. ¿No crees? Sí, por cierto. Y el médico y el carpintero tienen naturalezas distintas. En absoluto. Por consiguiente dije, del mismo modo. Si los sexos de los hombres y de las mujeres nos muestran sobresalientes en relación con su aptitud para algún arte u otra ocupación, reconoceremos que es necesario asignar a cada cual las suyas. Pero si aparece que solamente difieren en que las mujeres paren y los hombres engendran, en modo alguno admitiremos como cosa demostrada que la mujer difiera del hombre en relación con aquello de que hablábamos. Antes bien, seguiremos pensando que es necesario que nuestros guardianes y sus mujeres se dediquen a las mismas ocupaciones. Y con razón dijo. Pues 4n, no rogaremos después al contradictor que nos enseñe en relación con cuál de las artes o menesteres propios de la organización cívica no son iguales, sino diferentes las naturalezas de mujeres y hombres. Justo es hacerlo. Pues bien, quizá respondería algún otro. Como tú decías hace poco, que no es fácil dar respuesta satisfactoria de improviso, pero no es nada difícil hacerlo después de alguna reflexión. Sí, lo diría. ¿Quieres, pues, que a quien de tal modo nos contradiga le invitemos a seguir nuestro razonamiento por si acaso le demostramos que no existe ninguna ocupación relacionada con la administración de la ciudad que sea peculiar de la mujer? Desde luego. Pues le diremos, responde. ¿No decías acaso que hay quien está bien dotado con respecto a algo y hay quien no lo está, en cuanto a que él aprende las cosas fácilmente y con dificultad? Y que al uno le bastan unas ligeras enseñanzas para ser capaz de descubrir mucho más de lo que ha aprendido, mientras el otro no puede ni retener lo que aprendió en largos tiempos de estudio y ejercicio. Y que en él, primero las fuerzas corporales sirven eficazmente a la inteligencia, mientras en el segundo constituyen un obstáculo. Son tal vez otro estos los caracteres por los cuales distinguías al que está bien dotado para cada labor y al que no sé. Nadie dijo afirmará que sean otros. ¿Y conoces algún oficio ejercido por seres humanos en el cual no aventaje en todos esos aspectos el sexo de los hombres al de las mujeres? ¿O vamos a extendernos hablando de la tejeduría y del cuidado de los pasteles y guisos, menesteres para los cuales parece valer algo el sexo femenino y en los que la derrota de este sería cosa ridícula de la cual ninguna otra? Tienes razón, dijo. El un sexo es ampliamente aventajado por el otro en todos o casi todos los aspectos. Cierto que hay muchas mujeres que superan a muchos hombres en muchas cosas. Pero en general ocurre como tú dices. Por tanto, querido amigo, no existe en el regimiento de la ciudad ninguna ocupación que sea propia de la mujer como tal mujer ni del
varón como tal varón, sino que las dotes naturales están diseminadas indistintamente en unos y otros de modo que la mujer tiene acceso por su naturaleza a todas las labores y el hombre también a todas. Únicamente que la mujer es en todo más débil que el varón. Exactamente. Habremos, pues, de imponer todas las obligaciones a los varones y ninguna a las mujeres. ¿Cómo hemos de hacerlo? Pero diremos, creo yo, que existen mujeres dotadas para la medicina y otras que no lo están. Mujeres músicas y otras negadas por naturaleza para la música. ¿Cómo no? ¿Y no las hay acaso aptas para la gimnástica y la guerra cuatro y otras no belicosas ni aficionadas a la gimnástica? Así lo creo. ¿Y qué? Amantes y enemigas de la sabiduría. Y unas fogosas y otras carentes de fogosidad. También las hay. Por tanto, existen también la mujer apta pa' raza guardiana y la que no lo es. ¿O no son esas las cualidades por las que elegimos a los varones guardianes? Esas, efectivamente. Así, pues, la mujer y el hombre tienen las mismas naturalezas en cuanto toca a la vigilancia de la ciudad, solo que la de aquella es más débil y la de este más fuerte. Así parece. Prec, Isa, pues, que sean mujeres de esa clase las elegidas para cohabitar con los hombres de la misma clase y compartir la guarda con ellos, ya que son capaces de hacerlo y su naturaleza es afín a la de ellos. Desde luego. Y no es preciso atribuir los mismos cometidos a las mismas naturalezas. Los mismos. Henos, pues, tras un rodeo, en nuestra posición primera. Convenimos en que no es santina natural asignar la música y la gimnástica a las mujeres de los guardianes. Absolutamente cierto. Vemos, pues, que no legislábamos en forma irrealizable ni quimérica, puesto que la ley que instituimos está de acuerdo con la naturaleza. Más bien es el sistema contrario, que hoy se practica, el que, según parece, resulta oponerse a ella. Así parece. Ahora bien, no habíamos de examinar si lo que decíamos era factible y si era lo mejor. Sí. Estamos de acuerdo en que es factible. Sí. Y ahora nos falta dejar sentado qué es lo mejor. Claro. Pues bien, en cuanto a la formación de mujeres guardia, denas, no habrá una educación que forme a nuestros hombres y otra distinta para las mujeres, sobre todo puesto que es la misma. La naturaleza sobre la que una y otra actúan. No serán distintas. Ahora bien, ¿cuál es tu opinión sobre lo siguiente? ¿Sobre qué? Sobre tu creencia de que hay unos hombres mejores y otros peores. ¿O los consideras a todos iguales? En modo alguno. Pues bien, ¿crees que, en la ciudad que hemos fundado, hemos hecho mejores a los guardianes, que han recibido la educación antes descrita, o a los zapateros, educados en el arte zapateril? ¡Qué ridiculez preguntas! Exclamó. Comprendo, respondí. ¿Y qué? ¿No son estos los mejores de todos los ciudadanos? Con mucho. ¿Y qué? ¿No serán estas mujeres las mejores de entre las de su sexo? También lo serán con mucho, dijo. ¿Y existe cosa más ventajosa para una ciudad que el que haya en ella mujeres y hombres dotados de toda la excelencia posible? No la hay. Y esto lo L4. Lograrán la música y la gimnástica actuando del modo que nosotros describimos. ¿Cómo no? De modo que no solo era viable la institución que establecimos, sino también la mejor para la ciudad. Así es, deberán, pues, desnudarse las mujeres de los guardianes, porque, en vez de vestidos se cubrirán con su virtud, y tomarán parte tanto en la guerra como en las demás tareas de vigilancia pública sin dedicarse a ninguna otra cosa. Solo que las más llevaderas de estas labores serán asignadas más bien a las mujeres que a los hombres a causa de la debilidad de su sexo. En cuanto al hombre que se ría de las mujeres desnudas que se ejercitan con los más nobles fines, ese recoge verde el fruto de la risa y no sabe, según parece, ni de qué se ríe ni lo que hace. Pues con toda razón se dice y se dirá, siempre que lo útil es hermoso y lo nocivo es feo. Ciertamente. 7. Podemos, pues, afirmar que esta es
por así decirlo, la primera oleada que al hablar de la posición legal de las mujeres hemos sorteado, puesto que no solo no hemos sido total mente engullidos por ella cuando establecíamos que todos los empleos han de ser ejercidos en común por nuestros guardianes y guardianas, sino que la misma argumentación ha llegado en cierto modo a convenir consigo misma en que cuanto sostiene es tan hacedero como ventajoso. Efectivamente dijo, no era pequeña la ola. ¿De qué has escapado? Pues no la tendrás por tan grande, dije, cuando veas la que viene tras ella. Habla, pues. Véala yo, dijo. De estas comencé y de las demás cosas antes dichas se sigue, en mi opinión, esta ley. ¿Cuál? Esas mujeres serán todas comunes para todos esos hombres y ninguna cohabitará privadamente con ninguno de ellos. Y los hijos serán asimismo comunes y ni el padre conocerá a su hijo ni el hijo a su padre. Eso dijo provocará mucha más incredulidad todavía que lo otro en cuanto a su viabilidad y excelencia. No creo, repliqué, que se dude de su utilidad ni de qué sería el mayor de los bienes la comunidad de mujeres e hijos siempre que ésta fuera posible. Lo que sí dará lugar, creo yo, a muchísimas discusiones, es el problema de si es realizable o no. Más bien serán ambos problemas, díjolos, que provoquen con razón muchos reparos. He aquí, según dices, respondí, una coalición de argumentos. Y yo que esperaba escapar por lo menos del uno de ellos, si tú convenías en que ello era beneficioso, y así solo me quedaba el de si resultaría hacedero o no. Pues no pasó inadvertida tu escapatoria. Dijo. Tendrás que dar cuenta de los dos. Menester será, dije, sufrir mi castigo. Pero, 4. Solo te pido el siguiente favor. Déjame que me obsequie con un festín como los que las personas de mente perezosa suelen ofrecerse así mismos cuando pasean solas. En efecto, esta clase de gentes no esperan a saber de qué manera se realizará tal o cual cosa de las que desean, sino que, dejando esa cuestión, para ahorrarse el trabajo de pensar en si ello será realizable o no, dan por sentado que tienen lo que desean y se divierten disponiendo lo demás y enumerando lo que harán cuando se realice. Con lo cual hacen aún más indolente el alma, que ya de por sí lo era. He aquí, pues, que también yo flojeo y deseo aplazar para más tarde la cuestión de cómo ello es factible. Por ahora, dando por supuesto que lo es, examinaré, si me lo permites, el cómo lo regularán los gobernantes cuando se realice y mostraré que no habría cosa más beneficiosa para la ciudad y los guardianes que esta práctica. Eso es lo que ante todo intentaré investigar juntamente contigo. Y luego, lo otro, si consientes en ello. Sí que consiento, dijo. Ve, pues, investigando. Pues bien, creo yo, que, si son los gobernantes dignos de ese nombre, e igualmente, sus auxiliares, estarán dispuestos los unos a hacer lo que se les mande y los otros a ordenar, obedeciendo también ellos a las leyes o bien, siguiendo el espíritu de ellas en cuantos aspectos les confiemos. Es natural, dijo. Entonces, tú, su legislador, dije, elegirás las mujeres del mismo modo que elegiste los varones y les entregarás aquellas cuya naturaleza se asemeje lo más posible a la de ellos. Y, como, tendrán casas comunes y harán sus comidas en común, sin que nadie pueda poseer en particular nada semejante, y estarán juntos y se mezclarán unos con otros tanto en los gimnasios como en los demás actos de su vida, una necesidad innata les impulsará, me figuro yo, a unirse los unos con los otros. ¿O no crees en esa necesidad de que hablo? No será una necesidad geométrica, dijo, pero sí erótica, de aquellas que tal vez sean más pungentes que las geométricas y más capaces de seducir y arrastrar grandes multitudes. 8. En efecto, dije. Más sigamos adelante. Glaucón. En una ciudad de gentes felices no sería decoroso, ni lo permitirían los gobernantes, que se unieran promiscuamente los unos con los otros o hicieran cualquier cosa semejante. No estaría bien, dijo. Es evidente, pues, que luego habremos de instituir matrimonios todos los santos que podamos. Y serán más santos cuanto más beneficiosos. Muy cierto. Más, como
4. Producirán los mayores beneficios. Dime una cosa, Glaucón. Veo que en tu casa hay perros cazadores y gran cantidad de aves de raza. ¿Acaso, por Zeus, no prestas atención a los apareamientos y crías de estos animales? ¿Cómo? Preguntó. En primer lugar, no hay entre ellos, aunque todos sean de buena raza, algunos que son o resultan mejores que los demás. Los hay. ¿Y tú te procuras crías de todos indistintamente o te preocupas de que, en lo posible, nazcan de los mejores? De los mejores. ¿Y qué? Ve de los más jóvenes o de los más viejos o de los que están en la flor de la edad. De los que están en la flor. Y, si no nacen en estas condiciones, ¿crees que degenerarán mucho las razas de tus aves y canes? Sí que lo creo, dijo. ¿Y qué opinas Seguí de los caballos y demás animales? Ocurrirá algo distinto. Sería absurdo que ocurriera, dijo. ¡Ay, querido amigo! Exclamé. ¡Qué gran necesidad vamos a tener de excelsos gobernantes y también sucede lo mismo en la raza de los hombres? Sí, pues claro que sucede. Dijo. ¿Pero por qué? Porque serán muchas, dije, las drogas que, por fuerza habrán de usar. Cuando el cuerpo no necesita de remedios, sino que se presta a someterse a un régimen, consideramos, creo yo, que puede bastar incluso un médico mediano. Pero, cuando hay que recurrir también a las drogas, sabemos que hace falta un médico de más empuje. Es verdad. ¿Pero a qué refieres eso? A lo siguiente, dije. De la mentira y el engaño es posible que hayan de usar muchas veces nuestro DS gobernantes por el bien de sus gobernados. Y decíamos, según creo, que era en calidad de medicina como todas esas cosas resultaban útiles. Muy razonable, dijo. Pues bien, en lo relativo al matrimonio y la generación parece que eso tan razonable resultará no poco importante. ¿Por qué? De lo convenido se desprende, dije, la necesidad de que los mejores cohabiten con las mejores tantas veces como sea posible y los peores con las peores al contrario. Y, si se quiere que el rebaño sea lo más excelente posible, habrá que criar la prole de los primeros, pero no la de los segundos. Todo esto ha de ocurrir sin que nadie lo sepa, excepto los gobernantes, si se desea. También que el rebaño de los guardianes permanezca lo más apartado posible de toda discordia. Muy bien, dijo. Será, pues, p. 4. Preciso instituir fiestas en las cuales unamos a las novias y novios y hacer sacrificios, y que nuestros poetas compongan himnos adecuados a las bodas que se celebren. En cuanto al número de los matrimonios, lo dejaremos al arbitrio de los gobernantes, que, teniendo en cuenta las guerras, epidemias y todos los accidentes similares, harán lo que puedan por mantener constante el número de los ciudadanos de modo que nuestra ciudad crezca o mengue lo menos posible. Muy bien, dijo. Será, pues, necesario, creo yo, inventar un ingenioso sistema de sorteo, de modo que, en cada apareamiento, aquellos seres inferiores tengan que acusar a su mala suerte, pero no a los gobernantes. En efecto, dijo. Y a ve aquellos de los jóvenes que se distingan en la guerra o en otra cosa, habrá que darles, supongo, entre otras recompensas y premios, el de una mayor libertad para yacer con las mujeres, lo cual será a la vez un buen pretexto para que de esta clase de hombres nazca la mayor cantidad posible de hijos. Bien. Y así, encargándose de los niños que vayan naciendo los organismos nombrados a este fin, que pueden componerse de hombres o de mujeres o de gentes de ambos sexos, pues también los cargos serán accesibles, digo yo, tanto a las mujeres como a los hombres. Sí. Pues CN, tomarán, creo yo, a los hijos de los mejores y los llevarán a la inclusa, poniéndolos al cuidado de unas hayas que vivirán aparte, en cierto barrio de la ciudad, en cuanto a los de los seres inferiores e igualmente si alguno de los otros nace lisiado, los esconderán, como es debido, en un lugar secreto y oculto. Si se quiere, dijo, que la raza de los guardianes se mantenga pura. Y no serán también ellos quienes se ocupen de la crianza. Llevarán a la inclusa a que
yas madres que tengan los pechos henchidos, pero procurando por todos los medios que ninguna conozca a su hijo. Proporcionarán otras mujeres que tengan leche, en el caso de que ellas no puedan hacerlo. Se preocuparán de que las madres solo amamanten durante un tiempo prudencial y, en cuanto a las noches en vela y demás fatigas, esas las encomendarán a las nodrizas y ayas. ¡Qué descansada maternidad! Exclamó tendrán, según tú, las mujeres de los guardianes. Así debe ser, dije. Mas sigamos examinando lo que nos propusimos. Afirmamos la necesidad de que los hijos nazcan de padres que estén en la flor de la edad. Cierto. Estás, pues, de acuerdo en que el tiempo propio de dicha edad son unos 20 años en la mujer y unos 30 en el hombre. ¿Qué años son esos? Preguntó. Que la mujer, dije yo, dé hijos a la ciudad a partir de los 20 hasta los 40 años. Y, en cuanto al hombre, una vez que haya pasado de la máxima fogosidad en la carrera, que desde entonces engendre para la ciudad hasta los 55 años. En efecto, di 4. Esa es la época de apogeo del cuerpo y de la mente en unos y otros. Así, pues, si alguno mayor de estas edades, o menor de ellas se inmiscuye en las procreaciones públicas, consideraremos su falta como una impiedad y una iniquidad, pues el niño, engendrado por el tal para la ciudad nacerá, sí, su concepción pasa inadvertida, no bajo los auspicios de los sacrificios y plegarias con las que, en cada fiesta matrimonial, impetrarán las sacerdotisas y sacerdotes y la ciudad entera que, de padres buenos vayan naciendo hijos cada vez mejores y de ciudadanos útiles otros cada vez más útiles, sino en la clandestinidad y como obra de una monstruosa incontinencia. Tienes razón, dijo. Y la ley será la misma, dije, en el caso de que alguien de los que todavía procrean toque a alguna de las mujeres casaderas sin que los apere un gobernante. Pues declararemos como bastardo, ilegítimo y sacrílego al hijo que dé a la ciudad. Muy justo, dijo. Ahora bien, cuando las hembras y varones hayan pasado de la edad de procrear, habrá que dejarles, supongo yo, que cohabiten libremente con quien quieran, excepto un hombre con su hija o su madre o las hijas de sus hijas o las ascendientes de su madre, o bien una mujer con su hijo o su padre o los descendientes de aquel, o los ascendientes de este. Y ellos solo después, de haberles advertido que pongan sumo cuidado en que no vea siquiera la luz ni un solo feto de los que puedan ser concebidos, y que, si no pueden impedir que alguno nazca, dispongan de él en la inteligencia de que un hijo así no recibirá crianza. Está muy bien lo que dices, respondió. Pero ¿cómo conocerán unos a otros los padres e hijos y los demás parientes de que ahora hablabas? De ningún modo, dije, sino que cada uno llamará a todos los varones e hijas a todas las hembras de aquellos niños que hayan nacido en el 10º mes, o bien en el 7º, a partir del día en que él se haya casado. Y ellos le llamarán a él padre. E igualmente, te llamarán nietos a los descendientes de estos niños, por los cuales serán a su vez llamados abuelos y abuelas. Y los nacidos en la época en que sus padres y madres engendraban se llamarán mutuamente hermanos y hermanas. De modo que, como decía hace un momento, no se tocarán los unos a los otros. Pero, en cuanto a los hermanos y hermanas, la ley permitirá que cohabiten si así lo determina el sorteo y lo ordena también la pitonisa. Muy bien, dijo. He aquí, Glaucón. ¿Cómo será la comunidad de mujeres e hijos entre los guardianes de tu ciudad? Pero que esta comunidad esté de acuerdo con el resto de la Constitución y sea el mejor co-4n mucho de los sistemas, eso es lo que ahora es preciso que la argumentación nos confirme. ¿O de qué otro modo haremos? Como dices, por Zeus asintió. Pues bien, no será el primer paso para un acuerdo el preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que podemos citar como el mayor bien para la organización de una ciudad, el cual debe proponerse como objetivo el legislador al dictar sus leyes, y cuál es el mayor mal, y luego investigar si lo que acabamos de detallar se nos
adapta a las huellas del bien y resulta en desacuerdo con las del mal. Nada mejor dijo. Tenemos, pues, mal mayor para una ciudad que aquello que la disgregue y haga de ella muchas en vez de una sola. O bien mayor que aquello que la agrupe y aúne. No lo tenemos. Ahora bien, lo que une, no es la comunidad de alegrías y penas, cuando el mayor número posible de ciudadanos goce y se aflija, de manera parecida ante los mismos hechos, felices o desgraciados. Desde luego dijo. Y lo que de no es la particularización de estos sentimientos, cuando los unos acojan con suma tristeza, ahí los otros con suma alegría, las mismas cosas ocurridas a la ciudad o a los que están en ella. ¿Cómo no? ¿Acaso no sucede algo así cuando los ciudadanos no pronuncian al unísono las palabras como mío y no mío, y otras similares con respecto a lo ajeno? Absolutamente cierto. La ciudad en que haya más personas que digan del mismo modo y con respecto a lo mismo las palabras mío y no mío, esa será la que tenga mejor gobierno. Con mucho. Y también la que se parezca lo más posible a un solo hombre. Cuando, por ejemplo, recibe un golpe un dedo de alguno de nosotros, toda la comunidad corporal que, mirando hacia el alma, se organiza en la unidad del elemento rector de esta, toda ella siente y toda ella sufre a un tiempo y en su totalidad al sufrir una de sus partes. Y así decimos que el hombre tiene dolor en un dedo. Se puede decir lo mismo acerca de cualquier otra parte de las del hombre, de su dolor cuando sufre un miembro y su placer cuando deja de sufrir. Lo mismo dijo. Mas, volviendo a lo que preguntas, la ciudad mejor regida es la que vive del modo más parecido posible a un ser semejante. Supongo, pues, que, cuando a uno solo de los ciudadanos, le suceda cualquier cosa buena o mala, una tal ciudad reconocerá en gran manera como parte suya a aquel a quien le sucede. Y compartirá toda ella su alegría o su pena. Es forzoso, dijo, al menos si está bien regida. Sí, hora es ya dije de que volvamos a nuestra ciudad y examinemos si las conclusiones de la discusión se aplican a ella más que a ninguna o si hay alguna otra a que se apliquen. Mejor. Así hay que hacerlo, dijo. Pues que existen tam. 4. IE con acento agudo N gobernantes y pueblo en las demás ciudades como los hay en esta. Existen. Y el nombre de conciudadanos se lo darán. Todos ellos los unos a los otros. ¿Cómo no? Pero, además de llamarlos conciudadanos, ¿cómo llama el pueblo de las demás a los gobernantes? En la mayor parte de ellas, señores, y en las regidas democráticamente se les da ese mismo nombre, el de gobernantes. Y el pueblo de nuestra ciudad, además de llamarles conciudadanos, ¿qué dirá que son los gobernantes? Salvadores y protectores, dijo. B. ¿Y cómo llamarán ellos a los del pueblo? Pagadores de salario y sustentadores. ¿Cómo llaman a los del pueblo los gobernantes de otras? Siervos, dijo. Y unos gobernantes a otros. Colegas de gobierno, dijo. Y los nuestros. Compañeros de guarda. ¿Puedes decirme, acerca de los gobernantes de otras ciudades, si hay quien pueda hablar de tal de sus colegas como de un amigo y de tal otro como de un extraño? Los hay, y muchos. Y así al amigo le considera y cita como a alguien que sé ese suyo y al extraño como a quien no lo es, sí. Y tus guardianes. Habrá entre ellos quien pueda considerar o hablar de alguno de sus compañeros de guarda como de un extraño. De ninguna manera, dijo. Porque, cualquiera que sea aquel con quien se encuentre, habrá de considerar que se encuentra con su hermano o hermana o con su padre o madre o con su hijo o hija o bien con los descendientes o ascendientes de estos. Muy bien hablas, dije. Pero dime ahora, también esto otro. ¿Te limitarás, acaso, a prescribirles el de eso o de los nombres de parentesco o bien les impondrás que actúen en todo de acuerdo con ellos, cumpliendo, con relación a sus padres, cuanto ordena la ley acerca del respeto y cuidado a ellos debido y de la necesidad de que uno sea esclavo de sus progenitores sin que en otro caso les espere ningún beneficio?
por parte de dioses ni hombres, porque no sería piadoso ni justo su comportamiento si obraran de manera distinta a lo ordenado. Serán tales, o distintas las máximas que todos los ciudadanos deben hacer que resuenen constantemente. Y desde muy pronto en los oídos de los niños. Máximas relativas al trato con aquellos que les sean presentados como padres u otros parientes. Tales dijo. Sería, en efecto, lo que se limitaran a pronunciar de boca los nombres de parentesco sin comportarse de acuerdo con ellos. Esta será, pues, la ciudad en que más al unísono se repita, ante las venturas o desdichas de uno solo, aquella frase de que hace poco hablábamos, la de mis cosas van bien, o mis cosas van mal. Gran verdad dijo. Y a este modo de pensar y de hablar no di cuatro. Dijimos que le seguía la comunidad de goces y penas. Con razón lo dijimos. Y no participarían nuestros ciudadanos, más que los de ninguna otra parte, de algo común a lo que llamará cada cual, lo mío. Y, al participar así de ello, no tendrán una máxima comunidad de penas y alegrías. Muy cierto. Y no será la causa de ello, además de nuestra restante organización, la comunidad de mujeres e hijos entre los guardianes. Desde luego que sí dijo. 12. Por otra arte, hemos reconocido que este es el supremo bien de la ciudad al comparar a esta, cuando está bien constituida, con un cuerpo que participa del placer y del dolor de uno de sus miembros. Y con razón lo reconocimos, dijo. Así, pues, la comunidad de hijos y de mujeres en los auxiliares se nos aparece como motivo del mayor bien en la ciudad. Bien de cierto dijo. Y también quedamos conformes en los otros acertos que precedieron a estos. Decíamos, en efecto, que tales hombres no debían tener casa ni tierra ni posesión alguna propia, sino que, tomando de los demás su sustento como pago de su vigilancia, tienen que hacer sus gastos en común si han de ser verdaderos guardianes. Es razonable, observó. Por tanto, como voy diciendo, lo antes prescrito y lo enunciado ahora, no los perfeccionará más todavía como verdaderos guardianes. Y no tendrá por efecto que no desgarren la ciudad, como de lo harían llamando mío, no a la misma cosa, sino cada cual a una distinta, arramblando el uno para su casa y el otro para la suya, que no es la misma, con lo que pueda conseguir sin contar con los demás, dando nombres de mujeres e hijos cada uno a personas diferentes y procurándose en su independencia placeres y dolores propios, sino que, con un mismo pensar sobre los asuntos domésticos, dirigidos todos a un mismo fin, tendrán, hasta donde sea posible, los mismos placeres y dolores. Enteramente dijo. ¿Y qué más? No podrían darse por desaparecidos entre ellos los procesos y acusaciones mutuas, por no poseer cosa alguna propia, sino el cuerpo, y todo lo demás común, de donde resulta que no ha de haber entre ellos ninguna de aquellas reyertas que los hombres tienen por la posesión de las riquezas, por los hijos o por los allegados. Por fuerza han de estar libres de ellas. Y, asimismo, tampoco habrá razón para que existan entre ellos procesos por violencias ni ultrajes. Porque, si hemos de imponerles la obligación de guardar su cuerpo, tenemos que afirmar que será bueno y justo que se defiendan de los de su misma edad. Exactamente dijo. 4. Y también añadí es razonable esta regla. Si alguien se encoleriza con otro, una vez que satisfaga en él su cólera no tendrá que promover mayores disensiones. Bien seguro. Y se ordenará que el más anciano mande y corrija a todos los más jóvenes. Es claro. Y, como es natural, el más joven, a menos que los gobernantes se lo manden, no intentará golpear al más anciano ni infligirle ninguna otra violencia, ni creo que lo ultrajará tampoco. En modo alguno, pues hay dos guardianes bastantes a detenerle, el temor y el respeto. El respeto, que les impedirá tocarlos, como si fueran sus progenitores, y el miedo de que los demás les socorran en su aflicción, los unos como hijos, los otros como hermanos, los otros como padres. Así ocurre, en efecto dijo.
De ese modo, estos hombres guardarán entre sí una paz completa basada en las leyes. Paz grande, de cierto. Suprimidas, pues, las reyertas recíprocas. No habrá miedo de que el resto de la ciudad se aparte sediciosamente de ellos o se divida contra sí misma. No, de ningún modo. Y, por estar fuera de él, jugar, dejo de decir, aquellos males menudos de que se verían libres, pues no tendrán en su pobreza que adular a los ricos. No sentirán los apuros y pesadumbres que suelen traer la educación de los hijos y la necesidad de conseguir dinero para el indispensable sustento de los domésticos, ya pidiendo prestado, ya negando la deuda, ya buscando de donde sea recursos para entregarlos a mujeres o siervos y confiarles la administración. Y, en fin, todas las cosas, amigo, que hay que pasar en ello y que son manifiestas, lamentables e indignas de ser referidas. 13. Clar, Deo es eso hasta para un ciego, dijo. De todo ello se verán libres y llevarán una vida más dichosa que la misma felicísima que llevan los vencedores de Olimpia. ¿Cómo? Porque aquellos tienen una parte de felicidad menor de la que a estos se alcanza. La victoria de estos es más hermosa y el sustento que les da el pueblo, más completo. Su victoria es la salvación del yuglo entero y obtienen por corona, tanto ellos como sus hijos, todo el sustento que su vida necesita. Reciben en vida galardones de su propia patria y al morir se les da con digna sepultura. Todo eso es bien hermoso, dijo. ¿Y no recuerdas? Pregunté, que en nuestra anterior discusión no salió no sé quién con la objeción de Q. 4. No hacíamos felices a los guardianes, puesto que, siéndoles posible tener todos los bienes de los ciudadanos, no tenían nada. ¿Y qué contestamos entonces? Que, si se presentaba la ocasión, examinaríamos el asunto. Pero de momento nos contentábamos con hacer a los guardianes verdaderos guardianes y a la ciudad lo más feliz posible sin tratar de hacer dichoso a un linaje determinado de ella con la vista puesta exclusivamente en él. Me acuerdo, dijo. ¿Y qué? Puesto que la vida de esos auxiliares se nos muestra mucho más hermosa y mejor. B. Que la de los vencedores olímpicos, habrá riesgo de que se nos aparezca al nivel de la de los zapateros u otros artesanos o de la de los labriegos. No me parece, replicó. Y además debo repetir aquí lo que allá dije. Que, si tratase el guardián de conseguir su felicidad de modo que dejara de ser guardián y no le bastase esta vida moderada, segura y mejor, sé, que ninguna otra, según nosotros creemos, sino, viniéndole a las mientes una opinión insensata y pueril acerca de la felicidad, se lanzase a adueñarse, en virtud de su poder, de cuán tú hay en la ciudad, vendría a conocer la real sabiduría de Hesíodo cuando dijo que la mitad es en ciertos casos más que el todo. De seguir mi consejo, dijo, permanecería en aquella primera manera de vivir. Convienes, pues, dije, en la comunidad, que, según decíamos, han de tener las mujeres, con los hombres en lo relativo a la educación de los hijos y a la custodia de los otros ciudadanos. Y concedes que aquellas, ya permaneciendo en la ciudad, ya yendo a la guerra, deben participar de su vigilancia y cazar con ellos, como lo hacen los perros. Han de tener completa comunidad en todo hasta donde sea posible y, obrando así, acertarán y no transgredirán la norma natural de la hembra en relación con él varón, por la que ha de ser todo común entre uno y otra. Convengo en ello, dijo. 14. Así, pues, dije, lo que nos queda por examinar no es si esta comunidad es posible en los hombres, como en los otros animales, y hasta donde lo sea. Te has adelantado a decir lo mismo de que iba yo a Ab. El arte, dijo. En lo que toca a la guerra observé, creo, que está claro el modo en que han de hacerla. ¿Cómo? Preguntó. Han de combatir en común y han de llevar asimismo a la guerra a todos los hijos que tengan crecidos, para que, como los de los demás artesanos, vean. 4. El trabajo que tienen que hacer cuando lleguen a la madurez. Además de ver, han de servir y ayudar en todas las cosas de la guerra obedeciendo a sus padres y a sus madres. ¿No te das cuenta, en lo que toca a los oficios, de cómo los hijos de los alfareros están
observando y ayudando durante largo tiempo, antes de dedicarse a la alfarería. Bien de cierto. Y han de poner más empeño estos alfareros en educar a sus hijos que los guardianes a los suyos con la práctica y observación de lo que a su arte conviene. Sería ridículo, dijo. Por lo demás, todo ser vivo combate mejor cuando están, presentes aquellos a quienes engendró. Desde luego. Pero no es pequeño, oh, Sócrates. El peligro de que los que caigan, como suele suceder en la guerra, además de llevar a sí mismos y a sus hijos a la muerte, dejen a su ciudad en la imposibilidad de reponerse. ¿Verdad dices? Repuse. Pero juzgas, en primer lugar, que se ha de proveer a no correr nunca peligro alguno. De ningún modo. ¿Y qué? Si alguna vez se ha de correr peligro, no será cuando con el éxito se salga mejorado. Claro está. ¿Y te parece que es ventaja pequeña? Hay desproporcionada al peligro el que vean las cosas de la guerra los niños que al llegar a hombres han de ser guerreros. No. Antes bien, va mucho en ello conforme a lo que dices. Se ha de procurar, pues, hacer a los niños testigos de la guerra, pero también tratar de que tengan seguridad en ella y con esto todo irá bien. ¿No es así? Sí. Y no han de ser sus padres, dije, expertos en cuanto cabe humanamente y conocedores de las campañas que ofrecen riesgo y las que no. Es natural, dijo. Y así los llevarán a estas últimas y los apartarán de las primeras. Exacto. Y colocarán al frente de ellos como jefes. Dije no a gentes ineptas, sino a capitanes aptos, por su experiencia y edad y propios para la dirección de los niños. Así procede. Pero se dirá que también ocurren muchas cosas contra lo que se ha previsto. Bien seguro. Por ello, amigo, hay que dar alas a los niños. Desde su primera infancia a fin de que, cuando sea preciso, se retire. En vuelo. ¿Cómo lo entiendes? Preguntó. Han de cabalgar desde su primera edad. DJ, una vez enseñados, han de ser conducidos a caballo a presenciar la guerra no ya en corceles fogosos y guerreros, sino en los más rápidos y dóciles que se puedan hallar. Esta es la mejor y más segura manera de que observen el trabajo que les atañe. Y, si hace falta, se pondrán a salvo siguiendo a sus jefes de mayor edad. Entiendo, dijo, que tienes razón. ¿Y qué cuatro se ha de decir? Pregunté de lo atañente a la guerra misma. ¿Cómo crees que se han de conducir los soldados entre sí y con sus enemigos? ¿Te parece bien mi opinión o no? Dime, replicó, ¿cuál es ella? Aquel de entre ellos die que abandone las filas o tire el escudo o haga cualquier otra cosa semejante, no ha de ser convertido por su cobardía en artesano o labrador. Sin duda ninguna. Y el que caiga prisionero con vida en poder de los enemigos, no ha de ser dejado como galardón a los que le han cogido para que, hagan lo que quieran de su presa. Enteramente. Y aquel que se señale e ilustre por su valor, ¿te parece que primeramente debe ser coronado en la misma campaña por cada uno de los jóvenes y niños, sus camaradas de guerra? Oh no, sí, me parece. ¿Y qué más? Ser saludado por ellos. También. Pues esto otro que voy a decir, seguime. Parece que no vas a aprobarlo. ¿Qué es ello? Que bese a cada uno de sus compañeros y sea a su vez besado por ellos. Lo apruebo más que ninguna otra cosa. Dijo. Y quiero agregar a la prescripción que, mientras estén en esa campaña, ninguno a quien él quiera besar pueda rehusarlo, a fin de que, si por caso está enamorado de alguien, sea hombre o mujer, sienta más ardor en llevarse el galardón del valor. Perfectamente, observé. Y ya hemos dicho que el valiente tendrá a su disposición mayor número de bodas que los otros y se le elegirá con más frecuencia que a los demás para ellas a fin de que alcance la más numerosa descendencia. Así lo dijimos, en efecto, repuso. 15 Tam. De bien, en opinión de Homero es justo tributar a estos jóvenes valerosos otra clase de honores. Pues cuenta cómo a Ayante, que se había señalado en la guerra, le honraron con un lomo enorme, en consideración a ser este premio a propósito para un guerrero joven y esforzado, que con él, además de recibir honra, aumentaba su robustez.
Exacto, dijo. Seguiremos, pues, en esto a Homero dije. Y así, en los sacrificios y en todas las ocasiones semejantes honraremos a los valientes, a medida que muestren ser tales, con himnos y estas otras cosas que ahora decimos y además, con asientos de honor y con carnes y copas repletas, a fin de honrar y robustecer al mismo tiempo a las personas de pros sean hombres o mujeres. Muy bien dicho, asintió. Bien. Y a aquel que perezca gloriosamente. Entre los que mueren en la guerra, no le declararemos primeramente del linaje de oro. Por encima de todo. Y no creeremos a Hesíodo en aquello de que cuando mueren los de este linaje, se hacen demones terrestres, benéficos, santos. 4. Que a los hombres de voces bien articuladas custodien. Lo creeremos de cierto. Preguntaremos, pues, a la divinidad cómo se ha de enterrar y con qué distinción a estos hombres demónicos y divinos. Y, como ella nos diga, así los enterraremos. ¿Qué otra cosa cabe? Y en todo el tiempo posterior veneraremos y reverenciar. Veemos sus sepulcros como tumbas de tales demones. Y las mismas cosas dispondremos para cuantos en vida hubieran sido tenidos por señaladamente valerosos y hubiesen muerto de vejez o de otro modo cualquiera. Es justo, afirmó. ¿Y qué más? Con respecto a los enemigos, ¿cómo se comportarán nuestros soldados? ¿En qué cosa? Lo primero, en lo que toca a hacer esclavos. Parece justo que las ciudades de Grecia hagan esclavos a los griegos o más bien deben imponerse en lo posible aún a las otras ciudades para que respeten la raza griega evitando así su propia esclavitud bajo los bárbaros. En absoluto dijo. Importa mucho que la respeten. Y, por tanto, que no adquiramos nosotros ningún esclavo griego y que en el mismo sentido aconsejemos a los otros helenos. En un todo repuso. De ese modo se volverán más bien contra los bárbaros y dejarán en paz a los propios. ¿Y qué más? Es decoroso, dije yo, despojar, después de la victoria, a los muertos de otra cosa que no sean sus armas. No sirve ello de ocasión a los cobardes para no marchar contra el enemigo, como si al quedar agachados sobre un cadáver estuvieran haciendo algo indispensable, y no han perecido muchos ejércitos con motivo de semejante depredación. Bien cierto. No ha de parecer villano y sórdido el despojo de un cadáver y propio asimismo de un ánimo enteco y mujeril el considerar como enemigo el cuerpo de un muerto cuando ya ha volado de él la enemistad y solo ha quedado el instrumento con que luchaba. ¿Crees, acaso, que estos hacen otra cosa que lo que los perros, que se enfurecen contra las piedras que les lanzan sin tocar al que las arroja? Ni más ni menos dijo. Hay, pues, que acabar con la depredación de los muertos y con la oposición a que se les entierre. Hay que acabar, por Zeus contestó. 16. Ni tampoco, creo yo, hemos de llevar a los templos las armas para erigirlas allí, y mucho menos 4 las de los griegos, si es que nos importa algo la benevolencia para con el resto de Grecia. Más bien temeremos que el llevar allá tales despojos de nuestros allegados sea contaminar el templo, si ya no es que el Dios dice otra cosa. Exacto, dijo. ¿Y qué diremos de la devastación de la tierra helénica y del incendio de sus casas? ¿Qué harán tus soldados en relación con sus enemigos? Oiría con gusto, dijo, tu opinión sobre ello. A mí me parece que no deben hacer ninguna de aquellas dos cosas, sino solo quitarles y tomar ve aras y la cosecha del año. ¿Quieres que te diga la razón de ello? Bien de cierto. Creo que a los dos nombres de guerra y sedición corresponden dos realidades en las discordias que se dan en dos terrenos distintos. Lo uno se da en lo doméstico y allegado. Lo otro, en lo ajeno y extraño. La enemistad en lo doméstico es llamada sedición. En lo ajeno, guerra. No hay nada descaminado en lo que dices, respondió. Mira también, sé, si es acertado esto otro que voy a decir. Afirmo que la raza griega es allegada y pariente para consigo misma, pero ajena y extraña en relación con el mundo bárbaro. Bien dicho, observó. Sostendremos, pues, que los griegos han de combatir con los bárbaros y los bárbaros con los griegos y que son enemigos por naturaleza.
unos de otros y que esta enemistad ha de llamarse guerra. Pero, cuando los griegos hacen otro tanto con los griegos, diremos que siguen todos siendo amigos por naturaleza, que con ello la Grecia enferma y se divide y que esta enemistad ha de ser llamada sedición. Convengo contigo, dijo. Mi opinión es igual a la tuya. Considera ahora, dije, en la sedición tal como la hemos reconocido en común, cuando ocurre lo dicho y la ciudad se divide y los unos talan los campos y queman las casas de los otros, cuán dañina aparece esta sedición y cuán poco amantes de su ciudad ambos bandos, pues de otra manera no se lanzarían a desgarrar así a su madre y criadora, mientras que debía ser bastante para los vencedores el privar de sus frutos a los vencidos en la idea de que se han de reconciliar y no han de guerrear eternamente. Esa manera de pensar, dijo, es mucho más propia de hombres civilizados que la otra. ¿Y qué? Dije. La ciudad que tú has de fundar, no será una ciudad griega. Tiene que serlo, dijo. Sus ciudadanos no serán buenos y civilizados. Bien de cierto. Y amantes de Grecia. No tendrán a esta, por cosa propia y no participarán en los mismos ritos religiosos que los otros griegos. Bien seguro, igualmente. Y así no con 4. Siderarán como sedición su discordia con otros griegos, sin llamarla guerra. No la llamarán, en efecto. Y no se portarán como personas que han de reconciliarse. Bien seguro. Los traerán, pues, benévolamente a razón, sin castigarlos con la esclavitud ni con la muerte, siendo para ellos verdaderos correctores y no enemigos. Así lo harán, dijo. De ese modo, por ser griegos, no talarán la Grecia ni incendiarán sus casas ni admitirán que en cada ciudad sean todos enemigos suyos. Lo mismo hombres que mujeres que niños. Sino, que solo hay unos pocos enemigos, los autores de la discordia. Y por todo ello ni querrán talar su tierra, pensando que la mayoría son amigos, ni quemar sus moradas. Antes bien, solo llevarán la reyerta hasta el punto en que los culpables sean obligados a pagar la pena por fuerza del dolor de los inocentes. Reconozco, dijo, que así deberían portarse nuestros ciudadanos con sus adversarios. Con los bárbaros, en cambio, como ahora se portan los griegos unos con otros. Impondremos, pues, a los guardianes la norma de no talar la tierra ni quemar las casas. Se la impondremos, di yo, y entenderemos que es acertada, lo mismo que las anteriores. 17. Pero me parece, oh, Sócrates, que, si se te deja hablar de tales cosas, no te vas a acordar de aquello a que diste de lado para tratar de ellas. La cuestión de si es posible que exista un tal régimen político y hasta dónde lo es, porque admito que, si existiera, esa ciudad tendría toda clase de bienes. Y los que tú te dejas atrás, yo he de enumerarlos. Lucharían mejor que nadie contra los enemigos, puesto que, reconociéndose y llamándose mutuamente, hermanos, padres e hijos, no se abandonarían. En modo alguno. Los unos a los otros. Además, si las mujeres combatiesen también, ya en la misma línea. 4. Ya en la retaguardia, para inspirar temor a los enemigos y por si en un momento se precisase su socorro, aseguro que con todo, ellos serían invencibles. Y veo asimismo las muchas ventajas que tendrían en la vida de paz y que han sido pasadas por alto. Piensa, pues, que te concedo que se darían todas esas ventajas y otras 1000 si llegara a existir ese régimen y no hables más acerca de ello. Antes bien, tratemos de persuadirnos de que es posible que exista y en qué modo y dejemos lo demás. Has hecho, dije, como una repentina incursión en mi razonamiento, sin indulgencia algo. Para mis divagaciones, y quizá no te das cuenta de que, cuando apenas he escapado de tus dos primeras oleadas, hechas sobre mí la tercera, la más grande y difícil, de vencer. Pero, después que lo veas y oigas comprenderás la razón con que me retraía y temía emprender y tratar de decidir problema tan desconcertante. Cuantas más excusas de dijo, más te estrecharemos a que expliques cómo puede llegar a existir el régimen de que tratamos. Habla, pues, y no pierdas el tiempo.
Siendo así, repliqué, es preciso que recordemos primero que llegamos a esa cuestión, investigando qué cosa fuese la justicia y qué la injusticia. Es preciso, dijo. Más que sacamos de eso. Nada. Pero, en caso de que descubramos cómo es la justicia, pretenderemos que el hombre justo no ha de diferenciarse en nada de ella, sino que se ha de ser en todo tal como ella misma. O nos contentaremos con que se le acerque lo más posible y participe de ella en grado superior a los demás. Con eso último nos contentaremos, replicó. Por tanto dije, era solo en razón de modelo por lo que investigábamos lo que era en sí la justicia, y lo mismo lo que era el hombre perfectamente justo, si llegaba a existir, e igualmente la injusticia y el hombre totalmente injusto. Todo a fin de que, mirándolos a ellos y viendo cómo se nos mostraban en el aspecto de su dicha o infelicidad, nos sintiéramos forzados a reconocer respecto de nosotros mismos que aquel que más se parezca a ellos ha de tener también la suerte más parecida a la suya. Pero, no con el propósito de mostrar que era posible la existencia de tales hombres. Verdad es lo que dices, observó. ¿Y piensas, acaso, que es de menos mérito el pintor porque, pintando a un hombre de la mayor hermosura y trasladándole todo con la mayor perfección a su cuadro, no pueda demostrar que exista semejante hombre? No, por Zeus contestó. ¿Y qué? ¿No diremos que también nosotros, fabricábamos en nuestra conversación un modelo de buena ciudad? Bien seguro. ¿Crees, pues, que nuestro discurso pierde algo en caso de no poder demostrar que es posible establecer una ciudad tal como habíamos dicho? No, por cierto, repuso. Esa es, pues, la verdad, dije. Y sí, para darte gusto, hay que emprender la demostración de cómo y en qué manera sería posible tal ciudad, tienes que quedar de acuerdo conmigo en los mismos puntos. ¿Cuáles son ellos? ¿Crees que se pueda llevar algo a la práctica? 4. Tal como se anuncia o, por el contrario, es cosa natural que la realización se acerque a la verdad menos que una palabra aunque a alguien parezca lo contrario. Por tu parte, ¿estás de acuerdo en ello o no? Estoy de acuerdo, dijo. Así, pues, no me fuerces a que te muestre la necesidad de que las cosas ocurran del mismo modo exactamente que las tratamos en nuestro discurso. Pero, si somos capaces de descubrir el modo de constituir una ciudad que se acerque máximamente a lo que queda dicho, confiesa que es posible la realización de aquello que pretendías. ¿O acaso no te vas a contentar con conseguir esto? Yo, por mi parte, ya me daría por satisfecho. Pues yo también, observó. 18. Después de esto parece bien que intentemos investigar y poner de manifiesto que es lo que ahora se hace mal en las ciudades, por lo cual no son regidas en la manera dicha, y que sería lo que, reducido lo más posible, habría que cambiar para que aquella entrase en el régimen descrito. De preferencia, una sola cosa. Si no, dos y, en todo caso, las menos en número. Y las de menor entidad. Conforme en todo, dijo. Creo, proseguí, que, cambiando una sola cosa, podríamos mostrar que cambiaría todo. No es ella pequeña ni fácil, pero sí posible. ¿Cuál es? Preguntó. Voy, contesté, al encuentro de aquello que comparábamos a la ola más gigantesca. No callaré, sin embargo, aunque, como ola que estallara en risa, me sumerja en el ridículo y el desprecio. Atiende a lo que voy a decir. Habla, dijo. A menos, proseguí, que los filósofos reinen. En las ciudades o cuantos ahora se llaman reyes y dinastas practiquen noble y adecuadamente la filosofía, vengan a coincidir una cosa y otra. La filosofía y el poder político, y sean detenidos por la fuerza los muchos caracteres que se encaminan separadamente a una de las dos, no. Ay, amigo Glaucón, tregua para los males de las ciudades, ni tampoco, según creo, para los del género humano. Ni hay que pensar en que, antes de ello se produzca en la medida posible, ni vea la luz del sol la ciudad que hemos trazado de palabra. Y he aquí lo que desde hace rato me infundía miedo decirlo.
que veía iba a expresar algo extremadamente paradójico porque es difícil ver que ninguna otra ciudad sino la nuestra puede realizar la felicidad ni en lo público ni en lo privado. Oh, Sócrates, exclamó. ¿Qué razonamiento, qué palabras acabas de emitir? Hazte cuenta, de que se va a echar sobre ti con todas sus fuerzas una mu. 4 LTITUD de hombres no despreciables. Por cierto, en plan de tirar sus mantos y coger, cada cual, así desembarazados, la primera arma que encuentren, dispuestos a hacer cualquier cosa. Y, si no los rechazas con tus argumentos y te escapas de ellos, buena vas a pagarla en verdad. ¿Y acaso no eres tú, dije, el culpable de todo eso? Y me alabo de ello, replicó, pero no he de hacerte traición, sino que te defenderé con lo que pueda. Y podré con mi buena voluntad y ve, dándote ánimos, y quizá también acertaré mejor que otro a responder a tus preguntas. Piensa, pues, en la calidad de tu aliado y procura convencer a los incrédulos de que ello es así, como tú dices. A intentarlo, pues dije yo, ya que tú me ofreces tan gran ayuda. Me parece, por tanto, necesario, si es que hemos de salir libres de esas gentes de que hablas, que precisemos quiénes son los filósofos a c. ¿Qué nos referimos cuando nos atrevemos a sostener que deben gobernar la ciudad? Y esto a fin de que, siendo bien conocidos, tengamos medios de defendernos, mostrando que a los unos les es propio por naturaleza tratar la filosofía y dirigir la ciudad y a los otros no, sino, antes bien, seguir al que dirige. Hora es, dijo, de precisarlo. Pues, sígueme, si es que nuestra guía es, en algún modo apropiada. Vamos, replicó. Será necesario, dije, recordarte o que recuerdes tú mismo que aquel de quien decimos